Vamos a analizar este panorama y cómo la región entera está pendiente de lo que vaya a ocurrir en este país suramericano. Eduardo Quiroz, abogado, analista, quien ha sido miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, nos acompaña esta mañana y adicional, bueno, una de las personas que pretendía viajar a Venezuela a participar también como observador de estas elecciones y tuvo que bajarse de ese avión, al igual que algunos exmandatarios de la región que pretendían hacer lo mismo. Eduardo, gracias por los minutos que nos regalas y un poco conocer tu visión de lo que está pasando y sobre todo la posición que Panamá ha asumido ante esta situación en Venezuela. Buenos días, Castalia, a toda la audiencia, un placer estar aquí. Lo más importante a destacar es que estamos probablemente ante el hecho internacional de la región más importante de los últimos años. Las elecciones en Venezuela, como se había podido establecer antes de que se dieran, son realmente un parteaguas en esta realidad regional compleja, complicada, particularmente en el tema migratorio, ¿no? Yo he señalado en varias ocasiones, Panamá y los panameños tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede en Venezuela. Por supuesto, uno, por la deuda cívica que tenemos con ese país, que nos acompañó en momentos trascendentales de este país, en el año 68, durante la negociación de los tratados del Canal, posteriormente cuando Panamá vivía momentos donde estaban sus libertades conculcadas. Pero si lo viésemos solamente desde el punto de vista egoísta o pensando en nosotros mismos, el tema migratorio. Si estas elecciones no logran, o este proceso no termina cuajando en que la voluntad popular se respete, la ola migratoria que va a darse va a ser impresionante y la República de Panamá ya no va a aguantar más. Creo que en ese sentido la posición del gobierno del presidente Mulino ha sido impecable con respecto a entender que esto es una prioridad fundamental, que afecta directamente a los panameños, que estar cerca del pueblo venezolano es trascendental. Y luego también el plantear la recuperación de la doctrina Bettencourt en el sentido de que un gobierno democrático no puede reconocer a un gobierno que no respete la voluntad popular, es también impecable desde ese punto de vista. Y me parece que hay un claro liderazgo que Panamá está tratando de asumir en la región, en el sentido de convocar al resto de los países a presionar para que haya una salida. El resultado electoral, ¿qué te podría decir, Castalia? O sea, es impresionante. Esta gente en Venezuela ha hecho cosas que yo no he visto antes en ningún... Yo he sido observador en múltiples elecciones, incluso en la propia Venezuela. Hay cosas ahí que yo no he visto nunca antes. Gente formando 14, 15 horas antes, el día anterior, formando fila para votar. Quedarse allí otras 12 horas esperando porque es un desastre el proceso de votación. El haber estado custodiando sus votos. Que la oposición haya logrado finalmente tener cerca del 75% de las actas. El haber hecho todo este proceso electoral con limitaciones de sus libertades, donde no le permitieron a la candidata que ganó las primarias ser candidata, María Corina Machado, donde luego inhabilitaron a la doctora Corina Lloris, que era la segunda opción, que luego al doctor Edmundo González, que termina siendo hasta 2 días antes no se sabía si iba a poder ser candidato o no. Donde no se permitieron los observadores internacionales, donde se echaron incluso a observadores que eran más bien cercanos ideológicamente al gobierno. O sea, realmente lo que el pueblo venezolano ha hecho es de encomio. Los venezolanos están haciendo en este momento lo que consideran necesario por hacer respetar la democracia y sus votos en las urnas, pero está en manos de la comunidad internacional lo que se puede hacer. ¿Cuánto puede lograr la comunidad internacional y la convocatoria que está haciendo la OEA también, por ejemplo, para poder apoyar este movimiento que hay hoy día en Venezuela? Yo creo que había dos imponderables, por así decirlo. Uno, ¿cuál era el resultado de la elección? ¿No? Porque si era una elección que era estrecha, pues entonces la situación era compleja. El resultado de la elección ha sido impresionante. O sea, ahí no hay duda. No hay la menor duda. Cualquiera que haya tenido un mínimo conocimiento sabe que el resultado de que Edmundo González haya sido electo como presidente es impresionante. Y el segundo imponderable es cuál iba a ser la reacción del pueblo venezolano si el gobierno, como era previsible, porque cuando impiden los observadores, limitan las libertades, ya uno podía saber que iban hacia un fraude electoral, cuál va a ser la reacción del pueblo. Lo que hemos visto en las últimas 24 horas, y ahí debo decir con una valentía impresionante de periodistas internacionales y venezolanos que están ahí jugándose su vida. Tú has estado observando elecciones en Venezuela y sabes que realmente es peligroso cubrir eso. Lo que estamos viendo es impresionante. El pueblo de Venezuela se ha tirado a las calles por todos lados, a la usanza de Rumania o de cualquiera de estos países que salió a luchar por sus libertades. Entonces, aquí lo único que cabe es
no solamente un acompañamiento, sino ejercer un rol mucho más beligerante. Yo creo, por ejemplo, que el rol que va a jugar Brasil, con el presidente Lula da Silva y su gobierno... Que no está muy gobierno, claro todavía hasta este momento. Bueno, yo creo que el hecho de que no esté muy claro es positivo, porque debe ser que está haciendo muchas cosas diplomáticamente debajo de la mesa. Y el otro, el rol que yo también considero que va a ser relevante es el rol del Vaticano. También está, creo que haciendo muchas cosas. Tuvimos oportunidad de conversar en su momento, el día antes, horas antes de que se dieran las elecciones, con el cardenal Baltasar Porras, cardenal de Caracas, y el conocimiento y la claridad que tenía de lo que iba a ser ese proceso era impresionante. Así que yo también le veo a ellos un rol importante. Y por supuesto las organizaciones como la OEA, que han tenido una limitación en su rol últimamente, pero que esta es la oportunidad de recuperar ese protagonismo. Hay quienes consideran, y lo analizábamos ayer con algunos politólogos venezolanos, este proceso de transición que dura hasta enero, 10 de enero para ser exacto, bien puede dar la posibilidad de negociar. ¿Es posible esto ante los mensajes claros que está enviando no solamente el pueblo de Venezuela, sino toda la región? Siempre en una crisis política la negociación es una posibilidad. Y para que esa negociación se dé, tienen que haber varios componentes. El primer componente es la disponibilidad. El segundo, que hay que ver si el gobierno Maduro tiene esa disponibilidad o si va a seguir el camino, digamos, que nosotros conocemos perfectamente de Noriega, de no hasta el final, y entonces al final las cosas terminan quebrándose. La segunda es la disponibilidad de la oposición. Yo creo que ahora tienen una posición mucho más fuerte, con un resultado contundente. A mí no me extraña que en las próximas horas ya varios gobiernos empiecen a reconocer el triunfo de Edmundo González, lo cual los pone en una posición más fuerte. Lo tercero es tener interlocutores válidos que puedan colaborar en esto. Creo que los que mencionábamos hace un momento, Brasil, el Vaticano, Panamá, otros pueden empezar a jugar ese rol. Y el cuarto elemento es que la situación interna de jugadores fundamentales, como por ejemplo los militares, como por ejemplo los propios sectores del entorno de quienes tienen el poder, se den cuenta que tienen que encontrar una ruta de salida y que no respetar la voluntad popular no es una opción. Este juego ya terminó. ¿Cómo se dé? Ojalá sea con la menor cantidad de tragedias posibles. Pero allí lo que vemos es un pueblo decidido, comprometido con la defensa de sus libertades y que no tiene otra opción. Claro. La otra opción es el tapón del Darién. Y eso no es una opción, humana, ¿no? Quiero quedarme ya con esa reflexión, Eduardo. Te agradezco muchísimo acompañarnos. Sí. Eduardo Quiroz, abogado, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, esta mañana con nosotros analizando y compartiendo la visión de lo que se vive allá en Venezuela y por supuesto la posición que ha asumido Panamá. Hay más que compartir, siendo ya las 7 de la mañana, 49 minutos.